Entrevistas, diálogos con la gente, humor, historia de nuestro municipio, relatos que son parte de nuestra cultura y mucho más. aquí en todo sobre Villapinzón. Listo, buen día para todos. El día de hoy estamos con una de las personas que ha vivido de primera mano la política aquí en Villapinzón, uno de los exalcaldes de nuestro municipio, el señor Jairo Garzón, en su administración 2004-2007. Don Jairo, buen día. Muy buenos días, Gabriel, qué gusto tenerlo acá. Para mí es muy satisfactorio contar con personas líderes como usted que se han preocupado realmente por desmembrar o por traer a la memoria la vida de nuestro municipio, porque ir haciendo las secuencias que usted está haciendo en cuanto a lo que han hecho nuestros alcaldes, los alcaldes y el actual alcalde, eso es historia para el municipio y es algo que debe permanecer para que las futuras generaciones tengan conocimiento de cómo ha sido el desarrollo de nuestro municipio. Sí, don Jairo, la idea es empezar a recopilar toda esa historia de primera mano de quienes hicieron obras, de quienes han traído de una y de otra forma progreso para nuestro municipio. Y su merced es uno de los personajes que ha dejado historia y ha marcado también un hito histórico en nuestro municipio. Bueno, y primera pregunta, nos gustaría saber quién es Jairo Garzón. Bueno, a ver, les cuento, sobre todo para la juventud, ¿no? Jairo Garzón es el mayor de 10 hermanos. En mi hogar fuimos 10 hermanos. Perdimos a nuestro padre cuando yo como mayor tenía apenas 17 años. Mi madre, la señora Blanca, quedó viuda de apenas 38 años y con 10 hijos para lograr sacarlos adelante. Ese en sí es Jairo Garzón, pero además es una persona que durante toda su vida, más o menos desde la edad de los 11 años, se ha dedicado a trabajar en innumerables actividades aquí en el municipio. Para contarles algo a ustedes, mi primera actividad fue lavar pocillos en la panadería de un señor que se llamaba Don Chucho Triana, que estaba dentro del marco principal del parque. Ahí empecé mi primera actividad lavando pocillos y luego aprender a hacer pan, trabajar el pan, luego trabajar la tierra, sembrar papa, cuidar ganado y seguir con actividades de la panadería y otras actividades que también desarrollé dentro de mi juventud, como la construcción de obras, de casas, trabajé mucho en construcción, trabajé en talleres de latonería, en talleres de fábrica de carrocerías y en talleres de mecánica, entre otras que me acuerdo ahora. No, hasta antes de ya entrar a la vida pública a servir al Estado. Don Jairo, ¿su profesión cuál es? Bueno, mi profesión es abogado. Soy abogado de profesión de la Universidad Libre, donde también igualmente hice una especialización en contratación pública y derecho administrativo. Posteriormente hice otra especialización en la Universidad Nacional en Derechos Humanos y una serie pues de diplomados, esos sí son innumerables que pues no valdría la pena así mencionarlos todos. ¿Y cómo pasó como de todos esos trabajos a decir, venga, yo quiero estudiar Derecho? ¿Y por qué esa carrera? Ah, perfecto, mire. Yo comencé a trabajar en el municipio de Villapinzón luego de haberme graduado, que entre otras cosas quiero decirles, yo fui de la primera promoción de bachilleres nocturnos de la Normal Superior María Auxiliadora. En 1979 me gradué dentro de esa primera promoción de bachilleres nocturnos. Ya en el año 81 entré a trabajar con el municipio de Villapinzón como secretario de la inspección. Y cuando el inspector salía de vacaciones, ya lo reemplazaba yo como inspector. Estando ahí en la inspección de policía, como secretario, me ofrecieron irme a trabajar al juzgado promiscuo municipal y entré a trabajar a comienzos del año 84, si mal no estoy, como sustanciador del juzgado. Ahí estuve sustanciador, también estuve escribiente y pasé a ser secretario del juzgado en el año 88 y parte del 89. ¿Qué pasa ahí? Cuando yo ya estoy de secretario, ya me doy cuenta que si no cambio de rumbo, voy a seguir aquí toda la vida, con todo respeto, como secretario o notificador del juzgado y con mi panadería que tenía en ese entonces. Entonces tomo una decisión drástica y definitiva, y es salir de Villapinzón y migrar hacia Bogotá.
y me voy a trabajar a un juzgado, al juzgado segundo penal municipal de Bosa, ya no como secretario, sino me bajo al cargo de escribiente. ¿Pero a qué me bajo al cargo de escribiente? Pensando en que yo tenía que comenzar a estudiar. Parto en el 19 de julio de 1989 como escribiente en ese juzgado y en noviembre presento mis pruebas en la Universidad Libre, las apruebo y comienzo a estudiar Derecho en el año 1990. Termino en el 94 y me gradúo en el 96. Y eso básicamente, estando en el juzgado, es que me doy cuenta que tenía que emigrar para Bogotá si quería cambiar mi vida o si no seguiríamos en la base como estábamos. El mismo cargo. Eso fue lo que me llevó. Ya ahí estando en Bogotá ya estuve en el juzgado segundo penal de Bosa como escribiente, luego fui sustanciador de ese juzgado, luego fui oficial mayor en ese mismo juzgado. Paso luego a ser secretario del juzgado 38 penal municipal, luego estando de secretario en el juzgado 38 penal municipal, ya voy terminando mi carrera y paso a ser auxiliar de juez regional, lo que en esa época se conocía como la justicia sin rostro, cuando esos jueces y magistrados y fiscales sin rostro se dedicaban a combatir la época del narcoterrorismo que vivió este país, una de las épocas más críticas y más graves que vivió Colombia. Y la única herramienta que tuvo el Estado para ese entonces, para combatir el narcoterrorismo, todo el terrorismo que había en Colombia, los narcotraficantes, secuestro, sedición, homicidios agravados, rebelión, toda esta clase de delitos, paramilitarismo, delitos gravísimos, se empezaron a combatir fue a través de esa justicia, donde paso yo hacia el año 94 a ser auxiliar de un juez sin rostro y ya hacia el año 95 paso a ser auxiliar de magistrado del Tribunal de Orden Público a nivel nacional, que era el Tribunal sin rostro también. Y luego estando ahí ya en el año 96, cuando voy a graduarme de abogado, paso a ser asesor de ese tribunal y una vez me gradúo paso a ser juez sin rostro, juez regional. Cuando acaba la justicia regional, la acaba el presidente Samper, simple y llanamente porque empezamos nosotros a investigar lo que en ese entonces se le conoció como el proceso 8000. Ese proceso 8000 era el proceso que iba a investigar la elección que hubo sobre el presidente Samper y el posible ingreso de delitos del narcotráfico y también el Congreso de la República, que estaba permeado por dineros del narcotráfico. Entonces, ¿qué toma la decisión a nivel nacional, el gobierno nacional, de acabar la justicia sin rostro? Nos acabaron, entonces yo ahí ya empiezo a desempeñar otros cargos como juez cuarto penal de circuito especializado, estuve como juez 50 penal municipal, estuve también como juez 53 penal municipal, luego pasé a ser juez 68 penal municipal y estando en ese cargo, debo decirlo, me llama Orlando Molina, que estaba como concejal, y me propone que si quiero ser personero del municipio. Acepto pues el reto porque ya realmente no quería seguir yo en la rama judicial, porque estaba muy desilusionado que después de haber dedicado todo nuestro esfuerzo, después de haber visto que muchos compañeros, jueces, fiscales, auxiliares de juzgados, de magistrado, habían sido asesinados por el narcotráfico, yo ya estaba desilusionado de ese tema y decido venir aquí y hacer la tarea para que el Consejo, el Honorable Consejo Municipal me eligiera y me eligieron con los 11 votos de los 11 concejales que en ese entonces había y quedo como personero el año 2001-2003. En ese interregno, muchos líderes, muchísimos líderes, empezando por don Luis Alberto Moreno, que en paz descanse, que era concejal de Suatama y que fue asesinado por la guerrilla. Él me pidió que por qué no me lanzaba a la alcaldía y luego vienen algunos presidentes de juntas de acción comunal, otros líderes, y tomo la decisión de renunciar a la personería y me lanzo como alcalde para el periodo 2004-2007. Sí. Termino mi periodo, que lo terminé de manera irregular, un año antes de cumplir mis 4 años y que aprovecho la oportunidad para, digámoslo así, pedir perdón si ofendí a muchas personas con mi renuncia, porque yo entiendo que a mí me eligieron por 4 años y debí renunciar un año antes porque mi hermano Hernán estaba como diputado y para no inhabilitarlo a él, porque yo pues en ese momento consideré que yo podía terminar mi alcaldía
pero mi hermano no podría seguir siendo diputado y vi que si él seguía siendo diputado, muy seguramente seguía ayudando a muchas personas, como lo hizo a lo largo de su vida política, ayudando a ubicar a muchas personas como docentes, como funcionarios en algunas entidades del orden departamental o del orden nacional, y pues tomé la decisión de sacrificarme para que él pudiera seguir con su carrera política. Renuncio un año antes a mi alcaldía y pues obviamente eso sí me causa un dolor infinito que casi no me lo puedo superar, porque para mí no fue nada fácil haber renunciado. Sin embargo, renuncio y sigo ya mi vida normal ya después de superar un poco el duelo, si así se puede llamar, porque, insisto, fue bastante duro, bastante doloroso para mí, para mi familia y para muchas personas cercanas a mí. Pero bueno, termino ahí esa etapa y ya vuelvo otra vez a Bogotá. Trabajé un tiempo como asesor del ministro Fabio Valencia Cosio durante el gobierno del doctor Álvaro Uribe. Trabajé también en el Instituto Nacional de Vías, en el INVÍAS, haciendo como gestor predial en grandes proyectos, en las zonas como más apartadas del país, como en el Chocó, en el nordeste antioqueño, en la transversal central del Carare, en Santander, en Tumaco, en Los Llanos, donde había grandes proyectos. Allá estuve como gestor predial. De ahí también pasé a la Contraloría General de la República, inicialmente como asesor del Vicecontralor General de la República, luego fui director nacional de Vigilancia Fiscal para el sector agropecuario, y debo aprovechar para decir que en esos momentos la doctora Sandra Morelli, que era la Contralora General, nos designó al Contralor Delegado y al suscrito como director de Vigilancia para el sector agropecuario como garantes de la Contraloría para solucionar el paro nacional campesino que había en esa época, que logramos solucionarlo en Tunja, Boyacá, donde se firmó ya el acuerdo con los campesinos para levantar ese paro, donde también resalto, ahí también formaba parte Orlando Molina de ese comité de negociación, y ahí terminamos el paro. Salí de la Contraloría General de la República, estuve trabajando en la Universidad Pedagógica como asesor del rector de la universidad, terminé ahí como asesor del rector, tuve luego un cargo en la Secretaría de Integración Social del Distrito, donde se trabajó coordiné un gran equipo que trabajamos solo con habitantes de calle en Bogotá para mejorar la vida de estas personas en cuanto a alimentación, en cuanto a estudio, en cuanto a todo lo que es mejorar calidad de vida del habitante de calle. De ahí salí de la Secretaría de Integración Social y fui a terminar en la Contraloría de Bogotá. Estuve como gerente en la Guadecop, que es el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, y en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, haciendo vigilancia fiscal a esas dos entidades. Y ahí prácticamente, Gabriel, terminó mi vida y me pensioné y estoy, como dirían los militares, estoy en uso de buen retiro en este momento. Esa ha sido mi corta vida y mis cortas actividades. Muchas actividades. Hubiera querido hacer más, pero todavía somos útiles. No, de verdad que quiero resaltar que se me ha hecho mucho. O sea, me gustaría tener una vida igual a la de su merced, o sea, muy activa, líder en muchos aspectos, ha trabajado en muchas ramas del sector público. Listo, Jairo. Devolvamos un poquitico al pasado. ¿Cuál era su lema en la campaña? Bueno, el lema de la campaña fue un lema muy particular. Algunos decían, ¿por qué utiliza usted ese lema? Que usted tiene una convicción conservadora, porque pues obviamente nuestros orígenes, nuestra familia son totalmente conservadores. Y mi lema fue un poco como más dado a lo social, como más hacia el otro extremo, porque sí. Entonces mi lema era, es tiempo de la revolución social. Si tú lo escuchas, dicen, este se fue por otro lado, pero ese fue mi lema, la revolución social, y lo cumplimos, porque sí hicimos una revolución social para mejorar la calidad de vida de muchas personas de Villapinzón. Seguramente algunos lo verán, otros no lo verán, pero para mí es satisfactorio con que una sola persona diga, a mí me mejoró la calidad de vida durante su administración. Con eso ya me siento plenamente colmado y complacido, porque digo, por lo menos hay alguien, o a alguien se le ayudó.
Y sí se hizo una revolución social en mi alcaldía, en mi administración, porque ya el lema era es tiempo de la revolución, es tiempo de la revolución social. Y eso fue lo que se aplicó en el plan de desarrollo. Es tiempo de la revolución social. Don Jairo, ¿cómo fue ese día cuando su merced, cuál fue el sitio cuando su merced le dijeron, don Jairo, ganamos? Bueno, mi sede era donde funciona el piqueteadero de la señora Rufina. Ahí había un garaje grande, un lote inmenso contra el comando de policía, que es del señor Floriberto Farfán, gran amigo, gran persona. Él en ese momento no me estaba apoyando y yo fui y le pedí el favor que me arrendara ese parqueadero. Él, de manera muy generosa, dijo: Jairo, somos amigos, le arriendo el parqueadero, pero yo no estoy con usted. No estoy con usted. En ese momento, ¿no? Sí. Porque después las cosas cambiaron. Entonces, él me arrendó el parqueadero fue como el mejor sitio estratégico. Claro, era un parqueadero, al comienzo se veía, bueno, ¿qué va a hacer ahí? Pero hicimos por dentro una oficina muy bien hechecita, se hizo en esterilla, muy bien hecha, la oficina para donde atendía yo, y también un estarcito para la gente, para que llegara ahí, con el tintico y la sillita y todo, para poder atender a la gente. Y ahí se hizo, y ahí se convocó a muchas reuniones. Debo decir que la primera persona que en una campaña hizo una convocatoria enorme y le dio la importancia a la mujer villapinzonense fui yo. Desde que yo estaba en la inspección de policía, siempre me interesé y siempre me preocupó algo que ocurre mucho en Villapinzón, y ojalá eso ya haya bajado bastante, y es la violencia intrafamiliar y el maltrato que hay en los hogares, el maltrato hacia la mujer. Era algo que yo todos los días veía desde la inspección de policía y que todos los días atendía, que fueron innumerables casos, que lo vi después en el juzgado. Y por supuesto, cuando llegué a la personería, con mayor razón, y porque ahí me dediqué también a hacer talleres para inculcar en la persona, en los hogares, y bajar un poco ese maltrato hacia la mujer y el maltrato infantil. Entonces, ya cuando inicié mi campaña, tenía que darle una importancia a la mujer. Pues por conveniencia no, era porque me nacía, era por convicción y porque lo venía trabajando durante toda mi vida. Y de ahí, entonces, en esa sede, hicimos la primera reunión de mujeres antes de la campaña. Llenamos esa sede, totalmente llena, y ahí fue la mujer villapinzonense la que me llevó a ser alcalde. La mujer y la juventud. Eso tengo que reconocerlo y resaltarlo. Fue la mujer y la juventud las que vieron mi trabajo y me llevaron a ser alcalde. No, súper, don Jairo. Don Jairo. Pero espérate, sí. ¿no? Entonces, estando en esa sede, el día de elecciones, claro, el día de elecciones es... Claro, yo me imagino la ansiedad de saber cuál es el resultado. No, el día de elecciones es algo durísimo, durísimo, no para mí, sino para todos los candidatos, porque hay incertidumbre todo el día, hay miedo, hay temor, hay ansiedad, se enferma uno durante todo el día, y lo único que uno no puede darse el lujo, por más que esté muriendo, es de enfermarse o mostrar la enfermedad. Sin embargo, ya cuando se ha cerrado la votación, empezaron a llamarme, pero las primeras mesas que contaron fueron las de los hombres. En ese tiempo la cédula era por hombres y luego mujeres. Aparte. Sí, la cédula de los hombres, como empezaba, digamos, desde 446.000 y luego empezaba por 3.200.000, 3 millones así. Entonces, y las mujeres empezaban por 21 millones y luego ya como por 79, 40 millones así. Entonces las mesas en ese tiempo era, hoy por día ya sigue habiendo los mayores votamos aparte, sí, mujeres y aparte hombres, pero ya hoy las mesas de los jóvenes ya están mezcladas. Sí, ya hombres y mujeres. Hombres y mujeres, sí, en la misma mesa. Entonces las primeras mesas que empezaron a escrutar fueron las de los hombres, y en la de los mayores, la mesa número 1, yo perdí ahí por 19 votos. En la mesa donde yo voté, perdí por 7 votos. Y paradójicamente fueron las 2 primeras mesas que me reportaron, los testigos electorales que tenía. Entonces las cosas no empezaron bien, el nerviosismo es grande,
Sin embargo, inmediatamente yo a ellos mismos les dije cómo van las demás mesas. Ellos me dijeron, va ganando, pero en la de los hombres ganaba por 3, 4, 5 votos, no ganaba más. Y cuando me dan el primer resultado de la primera mesa de mujeres, ahí yo gané como por, creo que gané por 50 o 60 votos por encima. Claro, eso es harto. Entonces ahí empezó ya la diferencia enorme. Y ya entonces algunos, no, usted ya ganó. Pero recuerdo que el comandante de policía de ese entonces, que él era encargado pues ya de todo ahí, me llamó y me dijo, señor alcalde, lo felicito. ¿Cómo así, comandante? Usted ya ganó, y ganó por harto. Ya pues toda la algarabía en la sede, quisieron echar pólvora, quisieron que hiciéramos una caravana, de pasar por acá, por allá, pero yo no permití eso porque no me parecía justo. No me parecía justo salir a hacer un escándalo cuando en las otras dos campañas, que era la del doctor Hernán Garzón Sánchez y la del doctor Edgar Contreras, la situación no me imagino que estuviera tan buena como en mi sede. Entonces a mí no me parecía justo salir a hacer escándalo y pito de carros y de motos. No, celebramos ahí dentro de la sede, pero a mí la primera persona que me confirmó realmente que ya era el alcalde electo fue el comandante de policía que había en ese entonces. Bueno, fuerte. Bueno, ya vamos a avanzar un poquito más, ya durante su administración. Yo creo que a muchos nos gustaría saber cuáles fueron sus obras. Como decía hace un momento, nosotros sí hicimos una revolución social en la administración. Hicimos una revolución social ¿en qué sentido, Gabriel? En el sentido que realmente nos enfocamos en la mujer, en los niños y en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas más necesitadas. Nosotros creamos la primera asociación de mujeres de Villapinzón. En ese entonces fue una instrucción que le di a la directora de la UMATA de ese entonces, que se encargara de crear la asociación y empezar a gestionar y a gestar proyectos que fueran enfocados hacia mejorar la calidad de vida, sobre todo de las mujeres. Porque las mujeres, querámoslo o no, son el eje del hogar, el eje de la sociedad. Donde hay una buena mujer que tenga un buen hogar, el marido tiene que hacer caso, no le queda de otra. ¿Sí? Eso es así, y los hijos lo mismo. Entonces hay que darle ese apoyo irrestricto a la mujer para que saque adelante la sociedad. Entonces comenzamos con eso y comencé a mejorar sustancialmente el tema de los acueductos veredales. Prácticamente casi que yo digo que en el 80%, y de pronto yo creería que casi acercándome al 100% de los acueductos veredales hicimos inversión en mejoramientos, que mejore los puntos de captación, que mejore los desarenadores, que mejore tubería, mejorar todo. O sea, inicialmente me enfoqué en eso, en los acueductos veredales, para mejorar la calidad de vida de la gente, que le llegara un poco más agua y más potable. Si en una casa hay agua, hay vida. Claro. Pero si no hay agua, empezando por ahí, si la casa no tiene agua, ¿cómo desde la administración municipal o desde una administración municipal se les piensa en hacerles una unidad sanitaria si no tienen agua? Entonces empezamos por ahí, con el tema de los acueductos y naturalmente con el tema de mejoramiento de vías. Villapinzón ha sido un municipio privilegiado, lo digo siempre, que ha tenido sus vías rurales, todos los alcaldes se han preocupado por mantener las vías rurales buenas. Entonces nosotros seguimos con esa política de seguir mejorando vías rurales y luego empezamos también otro enfoque en mejorar también muchas de las instituciones educativas, con cerramientos. En muchas instituciones educativas se hicieron unas aulas para que se tuvieran los niños de bienestar familiar ahí mismo. En muchas. Yo no menciono porque de pronto se me queda alguna o digo alguna que se haya hecho alguna mejora, nada más, pero ahí también me enfoqué en que los niños pequeñitos de primera infancia estuvieran ahí también. Entonces se hicieron varias aulas, varios espacios se construyeron en varias escuelas para que los niños estuvieran ahí, todo enfocado siempre en el mejoramiento. Y algo muy importante que debo resaltar en este momento, dentro de ese mejorar que se hizo para invertir en lo social, es que Villapinzón fue pionero, y me lo decía el doctor Luis Alfonso Rubiano, me lo ratificaba en un programa que implementó muchos años después la CAR. Pero Villapinzón y en mi administración fuimos pioneros de un programa que yo en ese momento denominé o llamé Bicicletas para Educar.
¿Qué se hizo con Bicicletas para Educar? Estaba dentro del programa de gobierno. Yo a muchos jóvenes les prometí que si llegaba a ser alcalde, les iba a dar bicicleta para que llegaran al colegio. Entonces, por ejemplo, sitios como Guanguita, que no había transporte escolar, entonces se les dotó a los niños de bicicleta. Se les dotó a los niños de bicicleta en Suatama. Se les dotó a los niños de bicicleta, por ejemplo, aquí en los partes de Sonsa Bajo, de Salitre Bajo, de Chigualá la parte baja. Los niños donde el transporte escolar no se cubría, se les dio bicicletas. Y se construyeron los espacios en la normal y en otras instituciones donde los niños llegaran y pudieran poner su bicicleta ahí. Se les entregó las bicicletas, qué lástima que ese programa no sirvió, porque hubiera sido muy importante. Luego la CAR lo implementó y el doctor Luis Alfonso Rubiano me decía, ayudé a sustentar el proyecto porque decía, Villapinzón es pionero en haber entregado bicicletas para educar. De ahí formamos, dentro de ese programa de Bicicletas para Educar, creé la primera escuela de ciclismo de Villapinzón, que le encargué esa tarea a Bernardo Pedraza. Y lo único que le recomendé a Bernardo, le dije, usted tiene que sacar por lo menos un ciclista de alta competencia. Y de ahí salió Rodrigo Contreras. Y salieron muchos otros que pues, no lo lograron o no pudieron. Pero creamos la primera escuela de ciclismo aquí en Villapinzón, de la mano de entregar bicicletas a los niños. Se siguió con eso, dentro de ese programa, el mejoramiento de unidades sanitarias. Hicimos muchísimas unidades sanitarias, pero llenas de dignidad para las personas. Se les entregaron muy bien, con sus enchapes todas sus paredes, con sus buenas unidades, hasta con su ducha, con todo muy bien. O sea, que fuera digno de la persona que lo recibiera. Y algo que se hizo también, para ese entonces fue cuando el Frente 52, si mal no estoy, Eso es importante. incursionó en toda esta región de Machetá, Manta, Tibirita, Chocontá y Villapinzón, que fue cuando cegaron la vida de don Luis Moreno y otras 4 personas más líderes en Suatama. Y por supuesto eso generó un desplazamiento. Luego se hizo un censo de desplazamiento, ese ya estaba, yo no lo hice. Y aprovechando ese censo de desplazamiento, gestioné con el Banco Agrario y en ese entonces yo le pedí al presidente Uribe que nos ayudara con eso. Y con el Banco Agrario gestioné la construcción de unas viviendas para desplazados de Suatama, que en este momento no recuerdo si fueron 20 o 30 viviendas. Y se construyeron con recursos del Banco Agrario, se construyó para esas personas que estaban dentro del censo de desplazados. Entonces eso se hizo también en función social. Pero hay una obra importantísima que se hizo y fue el acueducto regional. El acueducto regional que cubre las veredas de Guanguita Alto, Guanguita Bajo, Nemoconcito, Tibita, parte del Salitre Alto, parte de Sonsa Alto y ¿cuál más? Y San Pablo, parte alta. Toda esa región del occidente del municipio que realmente no había ninguna posibilidad de cómo tener un acueducto así de esa magnitud, porque allí en Guanguita hay unos reservorios de agua, que son reservorios, no son fuentes grandes, que es Pantano Largo y Pantano Redondo, pero esa agua no podía dar para surtir ese acueducto. Entonces, ¿qué se hizo? Se hicieron los estudios y diseños, hice los estudios y diseños, los presenté ante el Ministerio de Ambiente y los presenté en el departamento, en la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico, fueron aprobados. Y aunque mucha gente no creía que pudiéramos traer el agua desde el nacimiento del río Bogotá, bajarla hasta aquí, hasta la parte baja del pueblo y volver a subirla a la parte alta para darle agua a esas veredas. No, eran escépticos, no creían, pero hice los estudios y diseños. Los estudios y diseños nos dieron naturalmente que por gravedad hasta el sitio donde llegaba, y ahí se hizo el tanque de almacenamiento grande, y de ahí ya se bombeó hacia las partes más altas. Es un proyecto grande. Claro. Y un proyecto de unas magnitudes que debo contarle en este momento. Cuando se hizo el proyecto y se determinó que cuando el agua bajara a presión del nacimiento del río Bogotá y llegara a la parte baja del pueblo para volver a subir, tenía que reventar la tubería.
la reventaba, no la iba a aguantar. Entonces, ¿qué tocaba? Hacerla o en acero u otra cosa. ¿Qué tocó hacer? Eso se nos demoró un poco iniciar ese acueducto, que también eso generó problemas y escepticismo, porque dijeron, no, es que la plata se la llevaron, se perdió. ¿Por qué? Porque tocó ir a Patco y mandar fabricar la tubería de manera especial para que en la parte baja, toda la parte baja, aquí, lo que es, digamos, del pueblo, aquí en la parte baja del casco urbano, digámoslo así, esa tubería aguantara la presión y no se fuera a reventar y volver a subir otra vez. Un desafío grande. Entonces se hizo eso, sí, fue un desafío. Se hizo eso, se hizo el tanque de almacenamiento del agua y de ahí se bombeó para la parte alta y esas veredas tienen agua. Gracias a ese, digamos, esa decisión que se tomó. Y la tomé porque ya la había pensado, pero estaba en entredicho. Pero recuerdo que un día, en un verano que hubo, 2005, entre diciembre y enero del 2005, un verano bastante fuerte que hubo. Entonces la gente de Sonsa bajaron con el concejal José Ramón Pinzón y luego llegó el concejal Carlos Caicedo, que en paz descanse, y me solicitaron con un puente que les ayudara con algo porque no tenían agua. ¿Qué solución les daba? La única solución que encontré en ese momento, tal vez fue a finales de 2005 más bien, la única solución que encontré en ese momento fue darles unos tanques de reserva, tanques plásticos, para que en los días que algo de agua llegara fueran acumulando y tuvieran durante el tiempo que no había agua. Pero de ahí entonces ya ese día a esa gente de Sonsa les prometí, le voy a hacer un acueducto para toda esa parte. Tomé la decisión ese día, modificamos el presupuesto, el consejo me ayudó, modificamos totalmente el presupuesto, dejé de invertir en otras cosas, hicimos los estudios y diseños para ese acueducto y lo logramos. Y está funcionando a la perfección. Ya con los estudios y diseños, el departamento, la gobernación de Cundinamarca, direccionó todos los recursos que se requerían, que en esa época, ya hace más de 20 años, eran superiores a los 3.000 millones más las adiciones que hubo que hacerle para terminarlo, pero se terminó y se puso en funcionamiento. De ahí también, pues eso en lo social, ¿no? Pero en lo social también se hizo algo. En la administración del alcalde Rodolfo Segura, él construyó, digamos, la parte física de la planta de sacrificio. Él dejó, digámoslo así, lo físico, las paredes y el techo, todo cubierto. Pero eso no iba a funcionar. Entonces, ¿qué se hizo? Se endeudó al municipio, se compró toda la maquinaria que se requería, se culminó todo lo que había que culminar, gestioné con la CAR la planta de tratamiento de esas aguas servidas que salían de la planta de sacrificio y pusimos a funcionar esa planta de sacrificio, lo pusimos a funcionar con una empresa de economía mixta municipal, que eso tuvimos una asesoría de la empresa que funciona en Zipaquirá, que le genera al municipio de manera directa unos recursos bastante importantes. Nosotros hicimos la proyección de cuántos recursos le iban a llegar al municipio de manera directa por esa empresa de economía mixta. Pues eran unos recursos supremamente importantes y consideramos que sí vale la pena el endeudamiento para ponerla a funcionar y la pusimos a funcionar. Ahí de la mano, ya viendo que estaba el lote destinado ahí y que en la plazuela que llamaban, aquí en el 20 de julio contra el río Bogotá, que eso realmente era un aspecto muy maluco para toda la comunidad del 20 de julio. Todo ese sector, los olores, el desaseo, la contaminación hacia el río, todo. Sí. Realmente era muy maluco eso. Entonces, ¿qué tomamos la decisión de arreglar y poner a funcionamiento la plaza de ferias? Y la pusimos en funcionamiento y la llevamos para allá. La llevamos y hoy por día es una de las plazas regionales más importantes. Estando desocupado ya el lote, ya dijimos, como había modificado el presupuesto municipal, volví a hacer unos estudios y diseños para la construcción del centro lúdico y cultural del municipio de Villapinzón y el teatro municipal. Con parte del endeudamiento que se hizo para poner en funcionamiento la planta de sacrificio, hicimos también ahí inicialmente el teatro municipal, que también había mucho escepticismo, no creían que se fuera a hacer.
Y luego, con recursos del departamento, estando los estudios y diseños, nos giraron el resto de recursos, hicimos todo el resto de la obra. Se hizo todo el resto de la obra, se logró también incluso arreglar el pavimento que se hizo en adoquín desde los rieles allá del 20 de julio, toda la parte del centro lúdico, a subir aquí al marco del parque. Todo eso se hizo en adoquín, que todavía, pues, si mal no estoy, todavía existe. No, sí, todavía. Y se hizo también, se aprovechó también ahí en esos momentos para pavimentar en adoquín también la parte que va aquí desde el río Bogotá, desde eso es carrera quinta, hacia la vía olímpica. Ahí también se hizo esa vía en adoquín también para mejoramiento. Entonces, ahí se hizo eso, pero pues como se da cuenta, pues todo se hizo también pensando en la parte social. Se hizo también todo el estudio y diseño, todos los estudios y diseños del Plan Maestro de Acueducto de Alcantarillado. Ahí están los estudios, se dejaron hechos totalmente. Dejaron hechos, el Ministerio de Ambiente nos giró unos recursos, la CAR nos giró otros recursos y el municipio puso otros recursos y se terminó el Plan Maestro de Acueducto de Alcantarillado. Quedaron todos los estudios y diseños, todo pensando siempre en el mejoramiento, en la parte social. Entonces eso, digamos a grandes rasgos y que recuerde ahora de lo que se hizo, ¿no? Otra cosa, no sé si recuerde, Gabriel, que el tema del transporte público aquí en Villapinzón había un desorden. La Alianza paraba ahí donde la señorita Cecilia Contreras, ahí era la agencia de la Alianza, ahí era la agencia de los comuneros, la Arizona también en la otra esquina ahí del parque. Todo el marco del parque era lleno de vehículos de servicios públicos, lleno de vehículos, todo. Entonces, realmente había un desorden. Y tomamos la decisión allá contiguo de la plaza del mercado, en la parte baja, de poner a funcionar el terminal. Entonces construimos baños, se construyeron en la administración los baños y se construyeron unos locales y se empezó a adaptar. No se culminó todo. ¿Para qué? Pero ahí se puso a funcionar el terminal de transportes y ahí está funcionando. Ahí se puso a funcionar y se le dio orden al transporte, al manejo del transporte público en Villapinzón, porque ya se sacaron lo que es la Arizona, la Alianza, la Comuneros y las demás empresas ya llegan. Se organizó. Y se organizó eso. Y se organizó y eso quedó bien. Al comienzo la gente veía que como que muy lejos, pero la gente lo aceptó y saben que todo eso es para mejoramiento. No, que quedó perfecto. Sí, hay que porque no genera desorden, no genera trancones, nada. Los vehículos llegan hasta allá, tienen su zona de parqueadero, o sea, perfecto. Más aseo, ya hay hasta un baño para los conductores, para los pasajeros, para todo el mundo, porque mientras estaban en el parque, ¿a dónde iban? A ningún lado. Entonces ahora sí hay baño. También se dotó de maquinaria, recuerdo que traje una retroexcavadora, un cilindro, una volqueta, no sé, se dotó de maquinaria amarilla porque el municipio, y volquetas porque el municipio ya en esos momentos prácticamente no había maquinaria casi, entonces se hizo una dotación importantísima en maquinaria amarilla y volqueta. Listo, don Jairo, ¿qué consejo le daría a un joven que quiera participar en política, que de pronto sueñe con ser alcalde, sueñe con mejorarle la vida tanto a habitantes y pues levantar como tal el municipio? Bueno, todos somos líderes. Sí. Lo primero que hay que tener en cuenta, Gabriel, y como te lo dije al comienzo, usted es un joven líder y todos nacemos como líderes. Todos tenemos el don y la capacidad de ser líderes en una u otra cosa, pero en lo que haga, en los jóvenes, en lo que hagan, tienen que hacerlo bien. Tienen que hacerlo con dedicación, con gusto, con compromiso, con responsabilidad. ¿Y eso qué es? Liderazgo. Eso es liderazgo. Entonces, lo único que uno necesita en esta vida es tener capacidad de vocación de servicio, responsabilidad y las ganas de hacerlo. Si uno tiene esa vocación de servicio, de querer sacrificar, porque algunos piensan que eso es uno ir a gozar, no, eso es sacrificar. No, sacrificio. Si quiere sacrificar, tiene vocación de servicio y tiene esa vocación de líder, lo hace y lo puede hacer. No necesitan mayor cosa. Yo salí de un hogar de 10 hermanos en una situación económica muy difícil. Muchos de los mayores de este pueblo
conocen cómo fue nuestra vida, vendiendo tinto en la plaza. Nosotros vendimos tinto en la plaza. Yo cultivé papa, yo cultivé zanahoria, cuidé ganado, tuve panadería, trabajé en ornamentación, en la rusa, como se llaman. Tengo muchos de mis amigos buenos, son amigos de la construcción, en fábricas de carrocerías, en latonería, en pintura, en mecánica. Entonces uno, claro, ve a uno un joven y ya lo ven a uno y dice, no, pero ¿cómo lo hizo? No, es que uno desde lo que empiece a hacer desde niño, tiene que hacerlo convencido. A pesar de mis trabajos que tenía, yo nunca hice los trabajos porque me tocaba, sino porque los quería hacer porque me gustaban y porque me gustaba mejorar. Por eso estudié en la nocturna. Sí, trabajando en panadería, claro, trabajando en construcción, trabajando en un taller de mecánica. Cuando me gradué, yo trabajé en un taller de mecánica, como ayudante de mecánica. ¿Sí? Entonces no me da miedo decir, no, es que yo me llené las manos de grasa también, me las llené, ayudé a desarmar un motor, una caja, una transmisión, ayudé a armarlo, ayudé a montar una llanta, lo hice. Pero a la par de que hacía eso, siempre pensaba en el futuro, siempre pensaba en mejorar mi calidad de vida y por eso estudié en la nocturna y por eso terminé como bachiller nocturno. Enfocado. Y mi carrera de Derecho también la hice de noche, toda. Entonces, es eso, y es pensar qué va a hacer usted hacia el futuro. Yo le voy a contar una anécdota. Cuando yo tomé la decisión de estudiar Derecho, sí, el día que vi que pasé las pruebas en la Universidad Libre, ese día solamente me enfoqué en una sola cosa: graduarme y ser juez de la República. Desde el primer día, sin haber pisado la universidad para estudiar, sino solo con haber pasado las pruebas, dije, voy a terminar Derecho y voy a ser juez de la República. Y lo fui. ¿Sí? Entonces es eso, enfocarse en eso, tener algo a futuro. Pero es que a veces los muchachos se conforman, son muy conformistas y no miran más allá. Siempre hay que mirar más allá. Listo, don Jairo. Don Jairo, usted vio la etapa de la violencia aquí en Villapinzón, todo el tema de arriba, la toma de la parte de Suatama. La toma aquí, los retenes que se hicieron sobre las vías, aquí en Casablanca y en Las Pilas. ¿Su persona nos podría contar de pronto algunos datos de ese entonces? ¿Cómo fue que a su merced, de su administración, le tocó lidiar con otras situaciones? No, de la administración no. ¿No? Cuando eso ocurrió yo era el personero. No, igual. Yo era el personero. Como personero, el alcalde era las situaciones que le tocó lidiar. Lo que sí se vivió, claro, fue lógico, que hicieron una toma aquí en Casablanca, hicieron un retén, secuestraron ahí, creo, si mal no estoy, ahí en esa pesca que hicieron, sí, creo que se llevaron como que fue al secretario de gobierno de Boyacá, ahí en esa, y se lo llevaron, no sé, o secuestraron, no sé qué pasó. Y hicieron otra toma, un retén aquí en Las Pilas. ¿La guerrilla? Sí, la guerrilla. Y ahí en ese retén que hicieron, ahí mataron a un señor, ahí que iba en uno de los buses que inmovilizaron. Y ya lo que ocurrió en Suatama, eso sí es de público conocimiento y lo más doloroso, la muerte de los líderes de Suatama, y eso fue lo más grave. Entonces, pero en ese entonces yo estaba de personero, y ahí hay que agradecerle al presidente Uribe, porque sí, el presidente Uribe, algunos lo quieren, otros lo odian, pero le dio paz a Colombia, así no les guste. Le dio paz a Colombia, se le dijo al presidente Uribe, recuerdo que fue el diputado Hernán Garzón, el alcalde, no sé, creo que el doctor Buenaventura León y no sé qué otros líderes, y le pidieron al presidente Uribe que nos ayudara. Inmediatamente dio la orden al comandante del ejército para que limpiara eso, limpiaron y listos. Y vuelve Villapinzón a retomar otra vez la senda de su tranquilidad, su movilidad, su paz y su libertad. Y ahí en eso ya terminó. Claro, cuando termino y estamos en campaña, todavía hay, digamos, esa secuela y algo de peligro, pero se hizo campaña y se logró todo. Pero sí, eso se vivió, fue entre 2001 y 2003. 2001 y 2003. Sí, esa época, ¿no? De violencia. Pero eso fue terrible. Sí, fue bastante crítico, duro. Gracias, ¿verdad?, al presidente Uribe, que se logró
despejar toda esta zona de lo que fue Villapinzón, todo el páramo, Chocontá, Machetá, Tibirita y Manta, que pues obviamente la compró, incluso parte de Sesquilé. Todo eso se limpió en esa época y se despejó y devolvió la tranquilidad a todas estas comunidades. Listo, don Jairo, agradecerle a su merced pues por concederme esta entrevista. Quiero recordarle, Gabriel, algo importantísimo que se hizo, que fue en esa época, fue implementar, se hicieron un programa que se llamaba Aulas Mixtas, que era hacer unas aulas que se hicieron en Guanguita Alto, en la Simón Bolívar, 2 aulas muy buenas, y en Bozavita, que era dotar las aulas ya con computadores para cada uno de los niños, un puesto con su computador y el tablero electrónico para que la docente también desde ese computador hacia el tablero electrónico pueda exponer su clase. Entonces eso le servía mucho a los niños en ese entonces. Claro, eso era un fortalecimiento y en el sector rural es innovador, novedoso y realmente bueno para el progreso de ellos. Obviamente esos programas tampoco los siguieron ni a nivel departamental ni nada, pero son programas que realmente sí valen la pena. Que le marcaron a muchos estudiantes también. Sí. Entonces, básicamente, por ahora que me acuerdo, porque ya es muy difícil ponerme a enumerar todas las obras que se hicieron, pero se hizo, se trabajó mucho en mejoramiento de viviendas y sobre todo unidades sanitarias, como le dije, acueductos. No, súper. Don Jairo, de nuevo retomar y agradecerle nuestra invitación, porque pues más allá de cualquier otra cosa, es empezar a recopilar la historia de nuestro municipio. Muy importante. Las horas, todo el progreso que ha traído nuestro municipio y ya que estamos próximos a cumplir 250 años de historia desde nuestra fundación. Don Jairo, muchas gracias. Gabriel, Dios lo bendiga. Lo felicito, hermano. Usted es un líder. Siga así, incúlquele a los jóvenes. Desde su perspectiva, desde su actividad, sirve para mostrar lo que es Villapinzón, que lo ha hecho muy bien, pero también para que los jóvenes también miren otra perspectiva. Que no piensen solo estar encima del celular, sino que piensen utilizar el celular, sí, pero para su formación personal. Y para su formación y para que, como lo dije, todos sean líderes. Uno es líder desde que nace. Lo importante es saber cómo explotar ese liderazgo. Y cómo me enfoco, como su merced dijo. Listo, muchas gracias. No, y espero que le den me gusta, un like ahí. Igual seguimos con nuestro proyecto. Chao. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Y recuerda que estamos en diferentes redes sociales. Como TikTok, Gabriel Psicólogo, Facebook como Todo sobre Villapinzón y YouTube como Todo sobre Villapinzón. Y no olvides dejar tu like. Vale, chao, hasta una próxima aventura.